La presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado hoy que no le teme a las críticas y que está dispuesta a responder con firmeza, incluso cuando esas críticas vienen de un personaje de su propio partido, como Gerardo Fernández Noroña. Las declaraciones de Noroña no la sorprendieron, pero sí le dieron la oportunidad de dejar claro algo importante. Ella está comprometida con un proyecto de país basado en la justicia, el bienestar del pueblo y la lucha constante por erradicar la corrupción. A pesar de las diferencias que puedan surgir en el camino, Claudia Sheinbaum no se aparta de su misión. Al contrario, se mantiene firme en su objetivo de transformar México para que todos los mexicanos tengan mejores oportunidades y una vida más digna. Su respuesta a Noroña es una muestra de que no va a dejar que nadie desvíe su rumbo y que pase lo que pase, el bienestar del pueblo mexicano será siempre su prioridad. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal. Muy buenos días, Presidenta. Ramón Flores del Centinela Informa y funcionarias que lo acompañan. Saber qué información tiene, porque ayer se presentó una megademanda del Infonavit que fue producto del contubernio con jueces, funcionarios de los poderes judiciales, estatales y notarías. Se demandó a más de 373,000 derechohabientes, quienes, sin ser notificados, fueron despojados de su patrimonio por medio de juicios masivos ilegales. Repito, el día de ayer el Infonavit ha presentado 28 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y alista 3,380 carpetas de investigación por corrupción y conflicto de interés, y que despojaron de su patrimonio a más de 200,000 derechohabientes. ¿Cómo va a apoyar su gobierno a estos 200,000 derechohabientes que fueron despojados ilegalmente a través de fraudes? Se les va a apoyar a través del Infonavit y se está contactando a las personas. Es parte de lo que presentó aquí Octavio Romero, de los fraudes en el Infonavit que se generaron previo a que llegara el presidente López Obrador, y que algunos de ellos no siguieron pues a partir de contratos que se hicieron previamente. Por eso es importante cómo pasó la ley del Infonavit para evitar que vuelva a ocurrir un fraude de estos, porque ahora sí va a haber transparencia y auditoría. Imagínense ustedes que el Infonavit, el Consejo de Administración del Infonavit, en donde tenían el mismo peso antes el representante del sector empresarial, del sector de trabajadores y el director general nombrado por el gobierno y aprobado por el Consejo, entre estos dos se ponían de acuerdo para muchos fraudes, y eran las personas, porque no necesariamente involucraba a otros empresarios o a la Cámara que representaban, sino los personajes que fueron parte de eso. En ese Consejo de Administración, a pesar de lo que el anterior director del Infonavit quería, se negaron a que la Auditoría Superior de la Federación hiciera auditorías. ¿Qué más? Pero eso sí defienden al INAI y los gastos en vacaciones, centros nocturnos y todo lo demás de los consejeros del INAI, pero nadie hablaba de estos personajes de que no permitían que la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, hiciera auditorías en el Infonavit. Ahora ya, gracias al cambio de la ley, ya puede hacer auditorías la Auditoría Superior de la Federación y está obligado a la transparencia. Pero todos esos fraudes que se cometieron contra derechohabientes, préstamos creados por esas mismas personas para vender 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces la misma casa, o préstamos que se les dieron a empresas para construir viviendas que nunca se construyeron y que trabajadores seguían pagando. Entonces, todo eso es la denuncia que compone lo que presentó Octavio, que ya se habían presentado algunas de ellas y ahora se presenta de manera integral, y ahora que venga el programa de vivienda que presentamos, pues
pues que explique perfectamente. Y el apoyo a los derechohabientes, por supuesto, que muchos de ellos fueron víctimas de estos fraudes. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, uno de sus lemas siempre dice que es tiempo de mujeres. Hace unos días se presentó un hecho muy lamentable allá en el municipio de Cadereyta, porque estaba el presidente municipal dando una conferencia de prensa y una periodista, Ana Ronquillo, mujer, lo estaba cuestionando muy fuerte, y este presidente municipal ordenó expulsarla del cabildo esposada como si fuera una vil delincuente, y los videos están ahí en las redes. ¿En Cadereyta? Sí, en Nuevo León. Nuevo León. Sí, el presidente municipal ordenó sacarla esposada. Es que hay otros Cadereytas, sí, en otro. Entonces, saber su opinión, presidenta, sobre este abuso de la ley de este presidente municipal, que su nombre fue expulsada del Palacio. ¿Y de qué la acusan a ella? No, nada más porque lo estaba cuestionando muy fuerte, le estaba haciendo cuestionamientos. El presidente municipal ordenó que la esposaran y fuera llevada hasta la puerta del edificio después de hacerle preguntas incómodas al presidente municipal, que es emanado de MC, y su nombre es Carlos Rafael Rodríguez Gómez. ¿Cuál es su opinión sobre este abuso de autoridad hacia una Pues vamos mujer? a pedirle a Citlali que vea, porque es abuso de autoridad y aparte contra una mujer. Entonces, si es el caso como presenta, pues es inaceptable, ¿no? Sí, entonces sí, que lo revisen y que hablen con la compañera. Sí, le paso los videos a Sí. Paulina. Muchas gracias, presidenta. Qué barbaridad. Buenos días, presidenta. Manuel Galetzi Ramírez, de Sin Línea y El Político en las Redes. Reforzando un poco lo que mencionaba mi compañera Nancy, también qué opina respecto a los políticos que intentaron pues sacar raja y se aventuraron a decir incluso pues falacias, ¿no? Que hoy se demuestra que no había crematorios, o al menos en las pruebas que hicieron en los recorridos no aparecen. ¿Qué opina respecto a esta actitud pues carroñera de alguna manera? Pues sí, es que ya vamos a presentar quién fue el primero que habló de esto. A ver si nos ayudan ustedes también a… ¿De dónde? Revisen quién de estos personajes de la oposición fue el primero que habló de esto. Y de ahí cómo se va retomando, cómo después de eso sale lo de narcopresidenta, narcoexpresidente, cómo se fue construyendo. Y repito, respeto siempre de nosotros a las familiares de las víctimas, siempre. No, la confrontación nunca va a ser, nunca nos vamos a confrontar con ellas, con ellos. Ellos tienen un dolor que es perfectamente entendible y que nosotros tenemos que estar cerca y apoyar y todo el trabajo que estamos haciendo. Pero esto otro, pero además muchos de ellos fueron funcionarios de Calderón. ¿Cuánto tenía el PAN la última vez en una encuesta? Revísenlo también. ¿Por qué no hablan de García Luna? ¿Por qué no hablan de la guerra contra el narco? Entonces, lo importante es que la gente, todo el pueblo de México, sepa qué pasó ahí. Y también cómo se construyen pues estas historias y quién las construye. Porque hay un periodista por ahí especializado en montajes. Lorena. Nada más hay que oírlo, yo no lo oigo, la verdad. Nada más lo veo aquí cuando traen la infodemia, el detector de mentiras. Sí, se lo preguntaba. Y me refiero al pasado, para que no vayan a decir que estoy utilizando palabras. Pero están siempre contra nosotros. Y muchas veces sustentado pues no en evidencias, sino en construcciones.
nuevamente repito, nuestra solidaridad siempre. Yo he dicho a lo largo de mi vida que siempre voy a estar del lado de las víctimas y de la justicia. Esa ha sido mi historia y así va a seguir siendo. Pero también hay que tener derecho de réplica frente a estas historias que se hacen. Sí, se lo preguntaba, Presidenta, porque el día de ayer algunos senadores justo de la oposición planteaban como la propuesta, ¿no?, de que se cree un grupo interdisciplinario a nivel internacional para investigar a profundidad esto, pero como se dice, pues, son de gobiernos anteriores, particularmente el PAN y el PRI. También quería preguntarle… Ahora, la verdad es la verdad, ¿eh? O sea, lo que encuentre la Fiscalía, porque eso siempre se tiene que conocer la verdad de qué pasó ahí en otros lugares, siempre, pero no la construcción de historias. También ayer nos mencionaba, casi al final de la conferencia, que se estaba trabajando en una estrategia especial para la seguridad en ciertos municipios de la zona oriente del Estado de México. Quisiera ver si ya tiene alguna fecha estimada, cuándo se va a presentar y sobre todo si también se va a contemplar la seguridad en el transporte, Presidenta. Algunos de nuestros usuarios a veces nos demandan mucho eso. Por favor, háganle saber a la Presidenta que a veces pues es a veces incertidumbre viajar en el transporte público, particularmente en algunos municipios pues donde no hay alumbrado y eso, saber más información al respecto. Sí, vamos a presentar muy pronto el programa integral para la zona oriente del Estado de México. Es agua potable, drenaje. Por cierto, a ver si tienen la fotografía del colector de Chalco. Es una obra muy importante después de la inundación que hubo. Se va a terminar en mayo. Agua potable, drenaje, alumbrado público, repavimentación, senderos seguros, senderos de paz que les llamamos ahora, y lo que tiene que ver con seguridad y vivienda. Recuerden que ahí ya entregamos alrededor de 100,000 apoyos para mejoramiento de vivienda en estos municipios y estamos trabajando conjuntamente presidentes municipales, la gobernadora del estado y un equipo que coordina la Secretaría de Gobernación, en donde está Armando Quintero, que es el director del Instituto para el Fortalecimiento Municipal o algo así se llama, y Germán Martínez, que estaba antes en Conagua y que nos está ayudando a coordinar toda la parte de ingeniería de apoyo en esta zona. Entonces, ese es por un lado, y por otro lado, la estrategia de seguridad. Entonces, todo esto lo vamos a presentar, les vamos a pedir a los presidentes municipales, a la gobernadora que vengan. Ya estamos cerrando el proyecto y con gusto lo presentamos. Y va a incluir, obviamente, la seguridad en el transporte público. Aparte de lo que ya está haciendo la gobernadora, obviamente. Sí, algo similar podría hacerse en el caso de Guanajuato, porque también tengo entendido y vimos que la gobernadora estuvo aquí en la conferencia, en la reunión de seguridad y habló que incluso la semana siguiente va a ir Omar García Harfuch, ¿no? ¿Podría aplicarse algo similar en Guanajuato? Sí, el martes, el día del informe de seguridad, se van a presentar detenciones muy importantes que ha hecho el gabinete, muy importantes, que tienen que ver con la generación de violencia en muchos estados del país. Entonces, ahí también vamos a hablar de Guanajuato. Y ya para terminar, Presidenta, perdón. ¿Qué opina respecto a que el presidente de El Salvador criticó la situación de inseguridad en México y dijo que aunque su país es mucho más grande, pues se puede contener la violencia en nuestro país estado por estado? En redes generó una alta discusión. Quisiera saber si tiene alguna respuesta al respecto. No voy a entrar en debate con Bukele, la verdad. Podríamos aquí hacer todo un debate de la forma en que ellos están afrontando eso. Él fue electo por su pueblo, pero al mismo tiempo pedimos respeto para México. Gracias, presidente. Respeto, siempre respeto. Es la característica de la diplomacia. Entonces, respeto a lo que hacemos en nuestro país.
Doctora, ¿cómo está? Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Pues consultarle justamente el tema que decía por aquí el compañero Galeazzi de lo que pasó ayer en el Senado de la República. El senador que presentó esta iniciativa para buscar crear una comisión más que internacional, también nacional, es Marco Cortés, que fue el presidente nacional del PAN. Es preguntarle su opinión respecto a eso y también sobre lo que pasó cuando le presentó el punto, porque era de obvia resolución, pero la gente de Morena se salió. Técnicamente en la cuestión legislativa se dice que reventó la sesión Morena, pero sí sería bueno consultarle si hay algún comparativo entre un caso que es Teuchitlán y el caso Ayotzinapa, y también sobre lo que pasó en el Senado de la República de ayer. Hay mucha hipocresía en Marco Cortés o en el presidente del PAN, el jefe del cártel inmobiliario. La verdad. Entonces, nosotros no construimos verdades. Nosotros siempre decimos la verdad. Y es lo que le estamos pidiendo a la Fiscalía General de la República. Y qué bueno que ayer, con todo y las dificultades de lo que ocurrió el día de ayer, particularmente con los familiares o las familiares de personas desaparecidas, más allá de la situación que se presentó, pues qué bueno que hubo compañeros de ustedes que entraron y vieron el lugar. Y es muy importante que reporten lo que vieron, como lo hace Contralínea. Entonces sí es importante que aquí en la mañanera, en sus espacios, que digan lo que vieron. No es el gobierno diciendo, no es la Fiscalía, sino ¿qué encontraron ahí? Leí que alguien dijo que se limpió o no sé qué. Bueno, ¿qué posibilidad habría de que eso hubiera ocurrido frente a lo que dijeron que había ahí? Pues para eso es también el periodismo de investigación. Entonces, que se reporte lo que se vio ahí, y que haga la Fiscalía su investigación, que va a ser una buena investigación a partir de lo que tiene también, porque como bien dijo el fiscal, pues no se resguardó el predio, primer problema. Entonces, nosotros no vamos a tapar nada, y vamos a hacer siempre nuestro trabajo y a decir la verdad. Reiterando este tema que está tocando, doctora, pues se menciona que no se reportó el hallazgo de hornos crematorios o de evidencia, como nos decía el fiscal general de la República en la conferencia que dio la víspera allá en sus instalaciones en la Comunidad de Doctores. Ya te contestaste tú. Por eso es que es mejor que lo digan ustedes, quienes estuvieron ahí. No es un dicho de la presidenta o de… no. Sí, es lo que quienes estuvieron ahí digan lo que vieron. Repito, de nuevo, porque van a querer utilizar esto que estoy diciendo. Nuestra solidaridad siempre a las víctimas y a los familiares de las víctimas. Y nuestro compromiso de seguir atendiendo de forma integral el problema de desapariciones, desde la prevención hasta la sanción, y seguir buscando. Pero eso no tiene que ver con el predio, y también con lo que en su momento vamos a ver cómo se construyó esta historia. Perfecto. Cambio de tema, doctora. Tenemos un plantón aquí a mis espaldas, el Zócalo, de la coordinadora de la sección 22, la 18 y la 9, si no mal recuerdo. Están en una jornada de 3 días de lucha por el tema de lo de la reforma que usted ya dispuso que se derogara de la ley del ISSSTE. ¿Qué llamado le haría a los integrantes de la CENTE que están efectuando lo que es esta jornada de lucha, doctora? Mi llamado es a los maestros y a las maestras de México, que nos ayuden a difundir esto que es el compromiso que yo he hecho con ellos, que es
Número 1, el retiro inmediato de la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE presentada el 7 de febrero de 2025. ¿Por qué la estamos retirando? Porque no tenía nada contra los maestros esa ley. Lo único que decía esa ley era la condonación, la quita, etcétera, de los préstamos de Foviste, y el que los funcionarios públicos de alto nivel, como la Presidenta de la República, en la parte de la compensación de su salario, aportáramos más al ISSSTE para el fortalecimiento de su sistema de salud. Entonces, eso es lo que decía, pero a lo mejor no se informó bien, no se conoció, y entonces, para que no haya ningún problema, retiramos esa iniciativa de reforma. 2, eso sí, establecer un programa para congelar, disminuir con quitas o condonar las deudas problemáticas que se han vuelto impagables para acreditados del Foviste. Eso de todas maneras lo vamos a hacer, aunque venía en la iniciativa. ¿Por qué? Porque es para beneficio de todos los trabajadores del Estado que han pagado 3 veces su vivienda y siguen pagando. Entonces, a todos ellos les vamos a ayudar. Entonces, eso lo vamos a hacer. Y además vamos a revisar, sin modificar la ley, los mecanismos para que Foviste construya viviendas y no solo de créditos, que es la atribución original que tenía el Foviste y que fue modificada para también hacer negocios con los créditos del Foviste. Entonces, esas 2 es nuestro compromiso con los maestros. Tercero, detener el incremento en la edad mínima de jubilación. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 2 años aumentaba la edad para jubilarte. Entonces, no es lo mismo la edad a la que se jubiló un maestro hace 10 años que la edad en la que se va a jubilar en el 2026. Es mayor la edad en el 2026, porque así fue la ley del ISSSTE que se aprobó en el 2007. ¿Con quién? Con Calderón. Entonces, lo que decimos es no, en el 24 lo congelamos, ya nada de que siga aumentando la edad que estaba en el 24, eso se congela en adelante y a partir de ahí se pueden jubilar. Y la cuarta tiene que ver con la promoción y el reconocimiento y el ingreso de los maestros. Recuerden que Peña hizo una reforma educativa punitiva contra los maestros. El presidente López Obrador cambia esa reforma, basifica a cerca de 1 millón de maestros y maestras, aumenta su salario, hace el fondo de pensiones para el bienestar, para mejorar las condiciones de jubilación a partir de los que entraron después del 2007. Los maestros todavía no están de acuerdo con algunas cosas que se modificaron ya con el presidente López Obrador, que tienen que ver con el ingreso, tienen que ver con la promoción, con el reconocimiento, con la movilidad que tenían antes los profesores y que ahora no tienen. Todo eso se llama UCICAM, es una unidad que revisa todo eso de los maestros. Prácticamente todos los maestros quieren que eso se cambie. Entonces, ¿cómo lo vamos a cambiar? Lo que yo propuse es que no sea una idea del gobierno, ni que sea una idea solamente de las dirigencias de la representación de los profesores, sino que nos vayamos a todas las escuelas del país a preguntarle a los maestros cómo quieren que eso se cambie. Entonces, el cuarto punto dice organizar foros, escuela por escuela, para construir la propuesta alternativa para el ingreso, promoción y reconocimiento de las maestras y maestros que garantice sus derechos laborales, la transparencia y la cero corrupción. Entonces, esas son las propuestas que yo he puesto sobre la mesa. Ellos tienen también otras propuestas. Nosotros lo que hemos planteado es que en muchas de esas propuestas pues tiene que ver con el presupuesto público, porque recuerden que hoy en el país todos
los adultos mayores de 65 años tienen una pensión de 6,200 pesos bimestral. Ya no solo son los maestros, ya no solo son los trabajadores que tienen IMSS, sino todos por igual, universal, tienen un derecho que es la pensión al adulto mayor. Son 6,200 pesos que se les entregan a cada adulto mayor que cumple 65 años. Entonces, eso representa, ¿cuánto representa, Ariadna, en el presupuesto público este año? 550,000 millones de pesos. Medio billón de pesos. Ya se aprobó en la Constitución, entonces es un derecho del pueblo de México. Y cada año tiene que aumentar para que no baje para que el poder adquisitivo de esa pensión continúe igual. Entonces estamos hablando de un país distinto, en donde ya incluso los maestros que se jubilan también ya tienen los 6,200 pesos, ¿verdad? Entonces ojalá pudiéramos dar más, pero a veces no puede uno comprometer un presupuesto que existe en donde evidentemente hemos hecho una austeridad enorme. Entonces, por supuesto que siempre vamos a dialogar con ellos, y está esto para que todas las maestras y maestros de México lo conozcan. Sí me gustaría preguntarle, estas cuestiones como lo es la quita de los pagos de los créditos de Foviste y eso, mencionó que iba a emitir decretos. ¿Cuándo los va a emitir, doctora? Vamos a emitir un decreto y tiene que pasar por el Consejo del ISSSTE y del Foviste. Pero no tiene fecha. Entonces, ya probablemente la próxima semana. Se está estudiando la parte jurídica porque si hubiera estado en la ley, pues ya es por ley, ¿verdad? Entonces, si no está en la ley, entonces tenemos que darle todo el contexto jurídico para que no tenga ningún problema. Entonces está la Consejería Jurídica, Martí y Abneli, que es la directora del Foviste, están revisando cómo hacerlo para que aún sin el cambio en la ley quede sólido y que no haya ningún problema. Ya para terminar, doctora, sí me gustaría consultarle su punto de vista respecto a pues esta controversia que se ha generado con el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, el cual pues hizo un viaje a Europa, asistió a una parte del Parlamento Europeo, en la cual pues se menciona que viajó en business class. Él se defiende, ha habido mucha polémica sobre ese tema, incluso ayer en uno de sus lives retó a periodistas, a youtuberos que han mencionado de que está gastando de más, no está cumpliendo con la austeridad republicana por el tema de business class. Ya la senadora Camila ayer nos explicaba el tema de las millas, de que la aerolínea luego te cambia de clase sin que tú lo pidas, pero si nos puede regalar un punto de vista político en posición respecto a este tema, doctor. Gracias. Yo respeto mucho a Gerardo Fernández, ¿no? Y pues cada quien que decidan. Malo sería si él hubiera usado un recurso que no es parte de su ingreso, a lo mejor. Pero bueno, que cada quien. Yo, por ejemplo, no viajo en primera clase. Y miren que hemos viajado, y aquí está Paulina de testigo, que muchas veces llegan y dicen, oiga, más presidenta, ¿no? Imagínense, pues por favor, pase a primera clase. No. Ahora yo mido 1,62, Gerardo, ¿cuánto mide? 1,84, 1,90, ¿no? Pues a mí las piernas me caben muy bien, él es más alto, ¿no? Entonces, en fin, no me voy a meter a la polémica, y ya pues que Gerardo explique.